Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar con nuestro tema, que es la virtud del perdón. Recordemos que la semana pasada Ernesto nos habló sobre la obediencia. Y antes de iniciar el tema, vamos a poner una alabanza como preámbulo del tema, que espero en Dios que más que escucharla, abran los oídos del corazón y del alma, del espíritu, para absorber cada palabra de esta alabanza. Sé que es difícil perdonar cuando no sabes amar. El rencor es algo tan amargo adentro. No te deja sonreír, ya no quieres vivir, porque no dejas eso atrás y empieza a amar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás, sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides, voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. El perdón, la virtud que abre la puerta a la misericordia de Dios. El perdón y el amor nos hará libres, permitiéndonos correr la noble carrera de la vida. El Papa en una de sus homilías nos dijo: el perdón de Dios es aquello de lo cual todos tenemos necesidad y es el signo más grande de su misericordia. Un don que todo pecador perdonado es llamado a compartir con cada hermano, con cada hermana que encuentras. Todos aquellos que el Señor nos ha puesto a nuestro alrededor, los familiares, los amigos, los compañeros, los parroquianos, todos son como nosotros, necesitados de la misericordia de Dios. Esta hermosa imagen del hijo pródigo nos habla mucho sobre ese perdón. El perdón se encuentra en el corazón del mensaje de la divina misericordia. Oramos con confianza a Dios Padre, pidiendo que nos perdone y nos muestre su misericordia. Dios no puede derramar su misericordia sobre nosotros mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Dios no puede derramar su misericordia sobre nosotros mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Son muchas las personas que por años van albergando ira y odio, sin que jamás se decidan a resolver la situación internamente. Perdonar es tan difícil cuando alguien nos ha herido. El dolor que cargamos puede ser tan severo y profundo como una herida
ya infectada por varios años. Perdonar a los que nos han ofendido nos ayudará a calmar las turbulentas aguas interiores. Perdonar a quien nos ha hecho daño. Recordar sin dolor. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Muchos de nosotros cargamos ira no resuelta por años. Y para entender mejor la misericordia de Dios, debemos perdonar a los demás como Él nos ha perdonado a nosotros. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esta oración que encontramos en el Evangelio de Lucas, que surge del corazón mismo de la cruz, oración bellísima de amor a los verdugos, una plegaria profunda a quien te ha ofendido. Debemos adoptar la actitud de Cristo, que mientras sufría por nosotros en la cruz lo dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Recordemos al pie de la cruz y enseguida de Jesús al buen ladrón. Se ganó el paraíso por su arrepentimiento, reconociendo sus faltas. Santa Faustina nos habla en el diario 632. Cuando me despedía de las hermanas y estaba ya por partir, una de las hermanas me pidió mucho que la perdonara por haberme ayudado tan poco en mis deberes. Y no solamente por no haberme ayudado en mis deberes, sino por haber tratado siempre de hacérmelos difíciles. Sin embargo, yo dentro de mí la consideraba mi gran bienhechora, porque me había ejercitado en la paciencia. Me ejercitaba hasta tal punto que una de las hermanas de mayor edad se expresó así: Sor Faustina, ¿es estúpida o es santa? Porque, a decir verdad, una persona normal no soportaría que alguien le llevara siempre la contraria. Yo, sin embargo, me acercaba siempre a ella con amabilidad. Aquella hermana se empeñaba tanto en hacerme difícil el cumplimiento de mis deberes que, a pesar de mis esfuerzos, más de una vez consiguió estropear algo de lo que estaba bien hecho. Como ella misma confesó en la despedida, pidiéndome 1000 disculpas. Sin querer analizar sus intenciones, tomé la cosa como una prueba de Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios que no vemos si no amamos al hermano que sí vemos? Aun cuando tengas que mantenerte lejos de la persona que te ha herido, debemos de olvidar el enojo o el rencor y perdonar. El perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona. Perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. Perdonar no se trata de sentir bonito. Perdonar es un asunto de fe. Perdonar es más fácil si podemos evitar emitir juicios, evitando ser como los fariseos, que veían las faltas en los demás, pero no en sí mismos. Si tan solo pudiéramos ser tan precisos con nosotros mismos como lo somos con los demás. ¿Te has dado la oportunidad de rezar en alguna ocasión
u ofrecer una misa o tu comunión por quien te ha ofendido? ¿Acaso no somos buenos para condenar y juzgar? Muchos de nosotros pertenecemos a diferentes ministerios, quizá en nuestras parroquias o hasta nuestras propias familias. Y a veces no es fácil el perdón. Es más fácil murmurar. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: al negarse a perdonar a nuestros hermanos o hermanas, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a la gracia. 28:40. Yes. Gracias. Y en el diario 1532, Santa Faustina dice: Jesús se quejó conmigo cuánto le dolía la infidelidad de las almas elegidas. Y Jesús le dice: ¿y aún hieren más mi corazón su desconfianza después de una caída? Me dolería menos si no hubieran experimentado la bondad de mi corazón. Si tú caes por debilidad en el pecado, levanta la mano. El Señor la toma y te ayuda a levantarte. Esta es la dignidad del perdón de Dios. Esa confianza en ese amor misericordioso de Dios, que Él nos perdonará. El perdón de Dios nos regresa la dignidad. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Hasta 70 veces 7, le dijo a Pedro. Perdonar es tan difícil cuando alguien nos ha herido. El dolor que cargamos puede ser tan severo y profundo como una herida ya infectada. En la oración del Padre Nuestro decimos: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en el transcurso de nuestra vida la hemos repetido miles de veces. Alejandro, ¿nos pudieras leer la 2838 del Catecismo? Por favor. Sí. Gracias. Esta petición es sorprendente. Si solo comprendiera la primera parte de la frase, perdona nuestras ofensas, podría estar incluida implícitamente en las 3 primeras peticiones de la oración del Señor, ya que el sacrificio de Cristo es para la remisión de los pecados. Pero según el segundo miembro de la frase, nuestra petición no será escuchada si no hemos respondido antes a una exigencia. Nuestra petición se dirige al futuro. Nuestra respuesta debe haberla precedido una palabra: el cómo. ¿Hemos estado conscientes de lo que decimos? ¿Realmente lo decimos de corazón? Nuestra petición no será escuchada. Por eso, cuando nosotros pedimos perdonar, que perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos, debemos de preguntarnos realmente si nosotros hemos perdonado a quien nos ha ofendido como Jesús nos ha perdonado a nosotros. Y yo me pregunto, si Jesús me perdona como yo perdono al hermano, qué amolada estoy, qué difícil va a ser para mí. Es una reflexión que debemos de llevar a nuestra conciencia, a nuestra recapacitación de cómo voy perdonando al hermano.
perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso en el Padre Nuestro le pedimos que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, hundiéndonos en su divina voluntad. Santa Faustina, en la cita del diario 374, tiene una hoja en blanco donde tiene una tacha. Y en esa tacha dice: en el momento que me arrodillé para tachar mi propia voluntad, como bien me había mandado el Señor, oí en el alma esta voz: desde hoy no tengas juicio de Dios, ya que no serás juzgada. Esa invitación a someternos a la santa voluntad y hacer la voluntad de Dios. Que se haga esa voluntad en la tierra como en el cielo, perdonando a quien nos ofende como Dios nos perdona a nosotros. ¿Cómo puede uno perdonar a quien te ha lastimado tu corazón? Pásala. Al que ha asesinado o nos ha robado o nos ha herido. Aunque la persona que nos ha herido no tenga remordimientos, aquel que soy yo, que va guardando rencor, es el que está destinado a vivir en cadenas. Solo dejando al lado ese enojo y pidiendo a Dios la gracia del perdón, se romperán las cadenas y podrás ser libre. Nunca nos atreveremos a afrontar la situación interiormente. Casi nunca perdonamos y raramente olvidamos. San Juan Pablo II nos da un ejemplo precioso de misericordia y de perdón a quien quiso matar. Si ustedes recuerdan que el asesino de San Juan Pablo II, que quería matarlo, no se explicaba cómo no lo había matado porque era un profesional. San Juan Pablo II dijo: alguien apuntó la pistola y María dirigió la bala para que no le hiciera daño. Piensa en estos momentos en alguien que tú le tengas que pedir perdón. No me lo digas. Quizá te vinieron primero a la mente la gente que te gustaría que te pidiera perdón. ¿Cómo romper esas cadenas? La única forma de romper esas cadenas y de liberarte es olvidarte del enojo que sientes y pidiéndole a Dios la gracia del perdón. Nunca nos atrevemos a afrontar la situación interiormente. Casi nunca perdonamos y raramente olvidamos. Enfrentar la situación interiormente requiere un acto de humildad. Reconocer lo que sentimos y lo que nos han hecho. Amar es una decisión, no es una emoción. Perdonar es mucho más que evitar el confrontamiento con aquellos que nos han lastimado. Debemos olvidar el enojo o el rencor. Recordar sin dolor, sin amargura, sin andar cargando eso. La lista puede ser bien larga de lo que cargamos, de todo lo que hemos albergado al no perdonar. ¿Cuántas veces vas guardando rencor y culpabilidad por años? Perdonar, que yo sepa, no es olvidar, en el sentido de la palabra, que ya no te acuerdes. Perdonar sería que cuando recuerdes, ya no te duela. Que cuando recuerdes y ya no te duela, te irás dando cuenta que has perdonado.
Catecismo, en la 2843, nos dice en una parte, porque es larga, nos dice: no está en nuestras manos no sentir la ofensa y olvidarla, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. Orad por quien te ha ofendido. Intercedes al Padre por él. Santa Faustina nos dice: nos parecemos más a Dios cuando perdonamos al prójimo. Dios es amor, bondad y misericordia. Cada alma, y especialmente el alma consagrada, debe reflejar en sí mi misericordia. Mi corazón. Mi corazón está colmado de piedad y de misericordia para todos. El corazón de mi esposa tiene que ser semejante a mi corazón. De su corazón tiene que brotar el manantial de mi misericordia para las almas, si no la desconoceré. Palabras fuertes y palabras tiernas de nuestro Señor. De su corazón tiene que brotar el manantial de mi misericordia para las almas, si no la desconoceré. El Catecismo 1804, numeral, nos enseña las virtudes humanas que ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta para llevar una vida moralmente buena. La divina misericordia nos lleva a esa vida virtuosa y heroica que Santa Faustina llevó, ya que lo que impide nuestro progreso espiritual proviene, en la mayoría de los casos, del interior, siendo el orgullo, la vanidad o soberbia el vicio que más nos obstaculiza para el crecimiento espiritual. No son los cursos los que tomamos los que marcan la pauta de nuestro crecimiento espiritual. Al final, decía la Madre Teresa, al final va a ser cuánto amor has dado. Las virtudes están vinculadas a la virtud del amor. La caridad es darse a los demás buscando su bienestar. Perdonar no significa cambiar el pasado. Perdonar es cambiar el futuro, cambiar tu futuro, sanar, liberarte y crecer espiritualmente. Muchos tienen más dificultad para perdonarse a sí mismos que para perdonar a los demás. ¿Sí? ¿Sí me escuchaste? Muchos tienen más dificultad en perdonarse a ellos mismos. Perdonarte a ti mismo por haber permitido albergar ese sentimiento. Llámese odio, rencor, ira, indiferencia, el opuesto del amor. Hay que perdonarse a uno mismo. Perdonarme es el nivel más difícil. Perdonarte a ti mismo es muy difícil porque nosotros nos exigimos mucho y nosotros nos damos muchos palos a nosotros mismos. Hacia nosotros es donde nosotros no practicamos la misericordia en nosotros mismos, porque no nos aguantamos nada. Porque quizá en nuestra perfección y en el que yo me lo sé todo,
caemos y nos olvidamos de perdonarnos, porque no somos perfectos. Solo el Padre del cielo es perfecto. Y no se trata quién tiene la razón. Todos los que pertenecemos a ministerios, a una familia, donde sea, no se trata cuál fue la verdad ni quién tuvo la razón. Se trata de cambiar el pasado perdonando, porque perdonar es cambiar el futuro, vivir en esa misericordia. Perdonar es amar al prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti. Cambiar lo que hasta ahorita no has podido cambiar, para vivir en la misericordia de Dios. Antes de abrir cualquier micrófono, me gustaría que reflexionaran desde el fondo del corazón sobre este tema, que es muy amplio. Y las palabras que Jesús ha dado también a Santa Faustina, exhortándolos a poder invitar al Espíritu Santo, como se hizo desde un principio, a que siga tocando y hablándonos en nuestro corazón. Quizá haya algo o alguien al que tengamos que perdonar y no nos hemos dado la oportunidad de poder llevarlo a la oración. Bien, muchas gracias, Elénida, por este compartir tan rico y tan profundo, ¿verdad? Y tan amplio. Es para seguir desmenuzándolo, para seguir trabajándolo también en la semana y con el tiempo. Pero bueno, en este compartir se fueron diciendo muchas cosas, ¿no? Por lo menos acá fui tomando apunte de varias cositas. Espero también que cada uno de ustedes lo haya podido hacer. Y bueno, la invitación es clara, ¿no? En la primera parte que decía Elénida del Catecismo, número 2840, dice: lo temible es que este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Ahí está el desafío y la gracia del Señor. Perdonar para que la gracia del Señor y la misericordia inunden nuestro corazón. Bien, vamos a seguir compartiendo todo lo trabajado, como hicimos en los encuentros pasados, en pequeños grupos. Esos pequeños grupos van a estar coordinados por los animadores del equipo auxiliar. Ellos, cuando ingresen al grupo, se van a presentar, y también gente del equipo misionero. ¿Qué vamos a compartir? Bueno, ustedes ven ahí en la placa algunas preguntitas que van a compartir ahí en el grupo. Vamos a tener aproximadamente unos 30, 35 minutos, vamos a ir viendo, de compartir. La idea es que podamos expresarnos, todos los que participamos en el grupo, y después un secretario va a ser el que va a compartirnos a todo lo que han trabajado en ese grupo, ¿verdad? Así que bueno, tengan un poquito ahora de paciencia, en unos minutitos seguramente ya los van a ir ubicando cada uno a sus respectivos grupos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Alejandro, nada más para firmar en las preguntas, vamos a tratar de hacer una última pregunta que sucede como reflexión. Y es esto: ¿a qué me invita el Señor en mi vida con este tema? La respuesta no va a decir el perdón,
Es a ti en el profundo de tu corazón, ¿a qué te está invitando? Y recordando que lo que ustedes comparten en sus grupos es esa área sagrada donde ahí se queda en sus grupos. Es esa pequeña comunidad de grupo donde pueden compartir lo que el Señor te está invitando.